Bueno, buenas tardes, mi nombre es Miguel Carazo y bueno, en esta presentación voy a hablar sobre el método Berlitz, que fue un método de enseñanza de idiomas que tuvo mucha importancia a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y bueno, tal como viene indicado en este tema, el método Berlitz fue uno de los primeros sistemas de enseñanza que llegó a comercializarse a nivel internacional. Supuso una gran revolución en el campo de la enseñanza de idiomas, ya que surge como respuesta a muchos siglos de predominancia del método gramática-traducción, que es un método que está basado en ejercicios de traducción y otro tipo de ejercicios gramaticales bastante descontextualizados, ya que, bueno, el objetivo principal era leer en la lengua que se aprendía o llegar a estudiarla. Sin embargo, en el siglo XIX hubo una serie de novedades, de cambios tecnológicos en los medios de transporte, convenciones sociales, que impulsaron la necesidad de eh, aprender idiomas. Y fue ahí donde Maximilian Berlitz, que era un profesor de idiomas, supo ver una oportunidad, ya que, bueno, su cadena de academias de idiomas tuvo mucho éxito, principalmente en Estados Unidos, pero también en Europa, y llegó a abrir más de 200 centros de aprendizaje de idiomas. Su éxito, por lo tanto, se tradujo también en beneficios económicos, ya que, bueno, pues como hemos dicho, tuvo bastante éxito a nivel internacional. Como ya he dicho, el siglo XIX fue una época de muchos cambios y en Estados Unidos, pues gracias a su rápida expansión e industrialización, se produjo un fenómeno de inmigración bastante importante, principalmente de población europea, que, bueno, al llegar a Estados Unidos contaba con una necesidad urgente de aprender el idioma y fue ahí donde Maximilian Berlitz pues supo ver la oportunidad y aprovechar este nicho de mercado que se llamaría en términos económicos. En cuanto al método, eh, conviene decir que bueno, su principal objetivo es el de preparar a los alumnos para desenvolverse en situaciones comunicativas reales, sobre todo de su vida cotidiana, de su entorno más cercano, ¿no? Está basado en el método natural, es decir, en cómo los niños adquieren su lengua materna, ¿no? Entonces, es un aprendizaje que se basa en la práctica y donde la traducción no tiene ningún tipo de consideración, está totalmente prohibida. Un aspecto muy importante de este método es que los profesores debían ser nativos, ¿vale? Entonces, bueno, los alumnos se exponían a una gran cantidad de input oral de esta lengua, basado pues en lecturas graduadas en base a la dificultad. Conversaciones típicas de pregunta y respuesta era un recurso bastante utilizado y la gramática se enseñaba un poco más adelante de forma deductiva. Un poco más adelante me refiero a cuando los alumnos contaban con unos conocimientos mínimos sobre el idioma. El objetivo, como ya he dicho, es que los alumnos supieran desenvolverse a nivel oral en esta lengua. El léxico se escribía en una pizarra y se practicaba mediante frases o se demostraba mediante imágenes. La escritura se empleaba un poco más tarde, digamos como apoyo para fijar las rutinas de comunicación oral. En cuanto a ventajas y desventajas que puede tener este método, pues una ventaja muy clara es la motivación de los alumnos, que se ven forzados a utilizar esta lengua a nivel oral, ¿no? Y así ellos pues son un poco más conscientes de su propio aprendizaje y ven mejor los resultados, los pueden comprobar, digamos. Em, bueno, la participación, como ya digo, del alumno es importante porque le sitúa en el centro de su propio aprendizaje y el hecho de fomentar la comunicación oral implica directamente a los alumnos, ¿no? Que se encuentran en una situación pues, de inmersión lingüística en un país que no conocen. Por otro lado, desventajas, es un método que no cuenta con una teoría científica que apoye las ideas que defiende el método, ya que, bueno, la lingüística todavía no había surgido como ciencia, que fue la primera que se encargó un poco de sustentar científicamente, de dar bases científicas a una serie de métodos que vinieron después del método Berlitz. Los profesores, por otro lado, eran muy jóvenes, no tenían mucha experiencia para, bueno, para practicar, para poner en práctica este método
y permanecían poco tiempo ejerciendo. Y bueno, una de las dificultades que obviamente surge de un método en el que solo se utiliza la lengua que se está aprendiendo es la dificultad de entender todo, ya que, bueno, hay conocimientos, hay conceptos que es bastante difícil de hacer entender a los alumnos utilizando solo eh, la lengua que se está aprendiendo, ¿no? Otro problema que presenta este método es la dificultad de extenderlo a la educación pública, ya que no había suficientes profesores nativos. Y bueno, en mi opinión personal, tengo que decir que este método obviamente tiene aspectos muy positivos, ¿no? Como por ejemplo el objetivo de integrar eh, a los alumnos y el énfasis en la comunicación oral que se basa en llegar a vivir la lengua, ¿no? extranjera. El hecho de que los alumnos participen activamente en su aprendizaje es muy beneficioso para ellos. Y yo personalmente a la hora de ejercer mi profesión como docente de español como lengua extranjera, reconozco que he utilizado bastante este método porque, bueno, cuento con alumnos que son refugiados de países como Siria o Rusia y se encuentran en una situación muy similar a la de estos inmigrantes en Norteamérica en finales del siglo XIX. El empleo de imágenes es muy beneficioso y hoy en día muy accesible gracias a las nuevas tecnologías porque los alumnos asocian rápidamente un concepto a una imagen. Sin embargo, tengo que decir que es bastante frecuente que los alumnos recurran a la traducción de los conceptos que aprenden, sobre todo en etapas principiantes, ¿no? En niveles básicos del aprendizaje. Es algo que me parece inevitable, ya que son alumnos que ya cuentan con una lengua madre que, bueno, ellos es, digamos, el recurso que utilizan para asimilar lo que aprenden. Y bueno, esto me sirve para decir que no toda mi labor docente se apoya en este método, pero bueno, hay aspectos muy importantes, como he dicho, sobre todo el objetivo de que los alumnos se comuniquen y se vean forzados a utilizar esta lengua extranjera me parecen muy positivos. Y bueno, eso es todo lo que tengo que decir al respecto, así que espero que os haya gustado y nada, nada más, un saludo.